Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Amén. Nos ponemos de pie si es posible, si el Señor le ha dado la habilidad de estar parado día de hoy. Pido que se ponga de pie para escuchar y meditar un poquito en la palabra del Señor. El Salmo 27 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Cuando los malhechadores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército encampa contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levanta guerra, a pesar de ellos estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habitaré yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderé a su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, eres el levantador de nuestras cabezas, Señor. Señor, nuestra respuesta de esta gran misericordia que nos muestras cada día, cada momento, cada segundo del día, es cantar canciones, Señor, con voces de júbilo. Y levantamos, Señor, tu santo nombre en este lugar. Enséñanos, oh Dios, tus caminos. Queremos estar por senda llana, por causa de nuestros enemigos, Señor. Pónganos en los seguros, Señor, para siempre estar, Señor, esperando en ti. Queremos buscar tu rostro. Gracias, Padre, por este día glorioso que nos das. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
levanto a ti, mi mirada Señor. Caes tu cruz y te puedo ver, te puedo ver, te puedo ver.
al Señor, gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos, bienvenidos. Pueden tomar sus lugares y este momento queremos extenderles la gran bienvenida a todos ustedes que están aquí con nosotros en el auditorio. Estamos afuerita de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos, para los que están sintonando quizás de una parte del mundo que no sabemos. Y pues bienvenido a usted también. Queremos extenderle el amor del Señor. Queremos también pues reconocer que nuestro país de nuevo está entrando a unos momentos muy difíciles. Este viernes pasado falleció un juez, una jueza del Corte Supremo de los Estados Unidos. Y ahora eso tiene muchas implicaciones. Queremos empezar pues recordando la familia de la jueza Ruth Bader Ginsburg, que falleció, y queremos pues estar orando por nuestro país. Amén. Es una práctica muy necesaria para nosotros los cristianos. Es muy necesario tener nuestro país en oración. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un tiempo muy, muy difícil. Las elecciones de este año, el desacuerdo civil, COVID-19, todo esto está como una tormenta, está alrededor de nosotros como una tormenta. Pero nosotros, viviendo en esta vida, en este mundo muy inseguro, el mundo es muy inseguro, completamente es como no sabemos dónde pisar. Es como estar en la playa y estar pisando ahí en la arena y no sabemos dónde, y no hay estabilidad, hay solamente arena moviéndose. Así está el mundo, así está la vida. Pero nosotros queremos compartir algo muy importante. Quizás todos ustedes en el auditorio lo saben, quizás uno o dos que no lo saben, que tenemos la seguridad en Cristo. Nosotros tenemos algo muy especial. La Biblia nos dice que tenemos en el Señor Jesús, tenemos una roca firme y estamos sobre Él firmes como sus hijos, firmes y sin temor. Y cuando pasa lo que pasa, nosotros nomás vemos y decimos, bueno, el Señor está con nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos esa seguridad, esa paz? Un paz, dice la Biblia, un paz que sobrepasa entendimiento. Bueno, mi gran amigo quizás está sintonando en este momento y no sabe usted. Dice, pues, ¿por qué están cantando? ¿No saben que ahorita todo está pues completamente muy inseguro en el mundo? Pues sí lo sabemos, obviamente. Tenemos mente, tenemos nuestra intelectura, tenemos inteligencia, tenemos sabiduría, sabemos lo que está pasando, pero nuestra fe está en Cristo. Y por eso nosotros podemos tener momentos de paz, momentos de alegría, momentos de gozo, aunque está pasando lo que está pasando. Quizás usted, mi gran amigo, no conoce al Señor Jesús. Es muy fácil, es pedirle, Señor, quiero conocerte. Es tener esa fe, la fe que Él vino, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo vino, tomó un cuerpo, vino, vivió una vida perfecta aquí en la tierra. Luego lo crucificaron. Un hombre inocente murió, inocente, sin pecado, murió por mí, murió por ti, murió por nuestros pecados. Y en el tercer día Él resucitó. Entonces sabemos que hay gran oportunidad tener esa relación con Él, no solamente en los beneficios de lo que podemos tener en este momento, en estos momentos de angustia. Podemos tener fe que cuando nosotros cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, y un día nos va a tocar a todos, ese día vamos a abrir nuestros ojos en el reino celestial, en la presencia de Dios. Es algo maravilloso. Tenemos una página web, www.emmanuelbible.church. Ahí está pasando por su pantalla. Ve al
a la página web. Arribita hay un botoncito que dice Las Buenas Nuevas y explica un poquito más de lo que acabo de compartir. Usted puede leer, ver bíblicamente cómo y por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo, y abajito hay un lugar donde usted puede meter o poner su nombre y su correo electrónico. Queremos conocerle y queremos orar por usted. Entonces estamos llenos de gozo aquí en este lugar. En este momento tenemos unos anuncios y nos ayuda nuestro hermano Francisco Ochoa. Buenas tardes, Emanuel, ¿cómo están? Bienvenidos todos a la Iglesia Bíblica Emanuel. Mi nombre es Francisco Ochoa y estamos bien contentos de que usted esté aquí. Ahí arriba todos están muy sonrientes, Reginita, Rogelio. Estamos a nuestro cupo, qué bueno, ¿verdad? Tenemos 3 semanas, faltan 3 semanas para que llegue Navidad. ¿Cómo ha corrido el tiempo? ¿Cómo ha avanzado? Y no me refiero a la Navidad del 24 de diciembre, me refiero a nuestra Navidad misionera. Como ustedes saben, nosotros tenemos, en todas partes del mundo tenemos misioneros, los cuales están en unas áreas muy remotas. Ese es el motivo por el cual nosotros nos anticipamos a recolectar nuestras donaciones, nuestros regalos, para que ellos tengan una Navidad brillante y puedan poner tanto sus regalos para sus familiares como también una buena cena, que de alguna forma nosotros vamos a contribuir con ellos, dándole las gracias y diciéndoles por todo el gran esfuerzo y dedicación que tienen de propagar la palabra de Dios. La iglesia va a empezar, como les digo, temprano. Podemos empezar desde el día de hoy, pero va a haber un servicio especial el 11 de octubre. El 11 de octubre va a venir el pastor David Bauer y su esposa Dolores. Ellos van a tener este servicio. Ellos trabajan para Bible Related Ministry, ministerios relacionados con la Biblia. Es una organización que trabaja con iglesias que atraviesan con problemas en el norte de Illinois. Ellos trabajan para esa organización. Él va a traer el servicio en las 3 horas, los 2 en inglés y el de español. En ese momento usted va a poder apoyarnos también con sus donaciones. Lo vamos a poder hacer como lo hemos venido haciendo por BluePay, por correo regular, por los sobres que tenemos aquí, y también por nuestro correo seguro que tenemos afuera, que lo puede venir personalmente a dejarlo usted. Nada más le recordamos que deben de poner a un lado, poner el nombre de Navidad Misionera. Debemos poner ahí a un apartado. Esto es una donación que se está haciendo aparte de nuestros diezmos regulares. Les agradecemos de antemano por todas sus donaciones que están haciendo y por el regalo que le van a mandar a nuestros misioneros. También, si usted es parte de, cree que la Iglesia Emanuel es parte de su familia y desea donar sus diezmos por medio de nuestras plataformas virtuales, ya sea, como ya les dije, BluePay, correo regular, por traerlo aquí o por medio de sus sobres, por favor háganos, porque la semana pasada nos quedamos un poco cortos. Nos quedamos en la cantidad de $8,202. Nuestro fondo debe ser de 11,500. Entonces estamos un poquito cortos. Por favor, nosotros confiamos en Dios y Él confía en nosotros para poder llevar y seguir llevando el evangelio. El día de hoy habemos cupo lleno, estamos al límite. El cupo es de 50 personas. Pero no es motivo para los que nos están viendo en línea de que ya no quieran venir o que digan, bueno, entonces ya están llenos, ya no voy. Pero recuerden, se pueden ir a la página de internet en www.emmanuelbible.church y ahí llenar su formulario. Y ese formulario va a hacer que nosotros le apartemos y le tengamos dispuesto, limpio y sanitado su lugar para que estemos en una área segura. Perdón, es que ahora sí me dieron un poquito más de anotaciones. Si usted está invitado, si usted nos visita por primera vez o nos visita por primera vez en línea, siéntase como en su casa, y los que están allá en línea, siéntanse como en la iglesia. Pero también, si usted necesita oración o es lo que nos visita por primera vez y necesita de oración, por favor comuníquese con nuestro pastor Harold Trujillo a Harold Emmanuel Bible Church. Estamos aquí para orar con usted y para podernos ministrar unos a otros. También, caminata de oración. El sábado 26 de septiembre vamos a tener una caminata de oración alrededor de aquí de la iglesia bíblica. Es a las 8 de la mañana aquí en el parqueadero. Nos juntamos todos y aquí van a estar los hermanos que nos van a decir más o menos cuál es el método que vamos a ocupar para orar y bendecir a la comunidad. Y también nos van a dar un folleto para que nos sea más fácil y nos sea más tranquilo orar por las personas que están en necesidad y sea más fructífero este evento. Aún tenemos ministerios
A pesar de que tenemos el COVID-19, tenemos todavía ministerios. Si usted quiere acudir a cualquier ministerio que requiere más información, en su folleto tiene la información. Bendiciones. Oh, recuerde, vamos a estar bien. Gracias. Gracias, Francisco. Padre, tu gloria es más alta que todas otras. Sí, Señor. Tus victorias mejor que ninguna otra. Sí, Señor. Celebramos tu trabajo en esta temporada especial de nuestras vidas y esta iglesia en la que confiaríamos. Sí, Señor. Gracias. Te pedimos, oh gran Consolador, Yes. estar con aquellos que están olvidados y heridos. Sí, Señor. Te pedimos que seas la luz que guía a esta iglesia. Sí, Señor. Señor, esta temporada parece tener un nuevo desafío cada semana. Oramos por la paz en nuestros barrios, en nuestro país, y que nosotros, como el cuerpo de Cristo, seamos activados para perseguir tu reino, paz y el amor por los necesitados. Tú eres nuestra salvación, oh Dios. Sí, Señor. Gracias. Envíanos a ser una luz para esta comunidad, Sí, Señor. nuestros amigos y vecinos y el mundo. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén. Puestos de pie, por favor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Es tener paz en la tormenta. Cántale al Señor. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Es tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir.
desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, que en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, Señor Jesús. Luché como soldado y a veces sufrí, aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, 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 Gloria a Dios. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos, Padre eterno, infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque nos permite, Señor, traer este sacrificio de alabanza delante de tu trono. Recíbelo, Señor, como un olor fragante delante de ti. Padre, gracias, Señor, porque tú has sido fiel y tu misericordia para siempre en medio de tantas circunstancias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande, Señor, y porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, y te bendecimos. Y te damos infinitas gracias, Señor, por quien tú eres. Padre, permite, Señor, que hoy, Señor, al meditar en tu palabra, Señor, tú nos hables y sobre todo, Señor, que tú nos exhortes, Señor, a poder confiar en ti cada día más, porque tú eres nuestro ayudador, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. Gracias, Padre, porque tú te glorificas en la alabanza de tu pueblo. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén y amén. Buenos días, mis amados. Dios les bendiga grandemente. Amén.
¿Están contentos con este día soleado y un poco más calientito que los otros días que parecía como que ya se venía el invierno? Amén. Para los que no viven y no están viendo por plataformas virtuales, estamos en el área de Chicago, como el pastor Tino dijo, y aquí el clima es un poco impredecible, pero le damos gracias a Dios por ello. Amén. Hace 8 días hablamos del Salmo 102 y hablábamos de memorizarnos un poco la escritura para poder hacerle frente nosotros a nuestras luchas diarias. Y hablábamos de ese Dios maravilloso que nunca cambia. Amén. ¿Recuerdan? Hablábamos de ese Dios que nunca cambia. Y el Salmo 102, 12, ¿qué decía? ¿Recuerdan? Vamos a ver si nuestra hermana nos lo tiene ahí en la pantalla. Dice, mas tú, Señor, permaneces para siempre, porque Dios nunca cambia. Y tu nombre por todas las generaciones. Cuando nosotros leemos y nos hacemos ese versículo en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que ese Dios que usted y yo tenemos nunca cambia. Amén. Nosotros cambiamos y hablábamos hace 8 días de algunas cosas que nos sorprenden cuando cambian. Pero bien, continuamos nosotros con esta alabanza al Señor y recordando que Dios es el Dios que nunca cambia. Los grupos pequeños continúan reuniéndose. Hay algunos que están en vacaciones, yo soy uno de ellos, pero regresamos y los que regresan continúen exhortándose los unos a los otros. Amén. De modo que no baje la guardia, hermano, estamos en tiempos difíciles. El pastor Tino mencionó algo bien importante. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos muy difíciles. Y tenemos nosotros que estar juntos, motivándonos los unos a los otros. Créame, el viernes fui invitado yo a un compañero del trabajo de una iglesia en Indiana, en Faith Church, me invitó. De hecho hay algunas personas de aquí del servicio en inglés que son familiares de uno de los ancianos allá, y me invitó para que fuera a la oración allá a las 6 de la mañana, y fui. Está como a 20 minutos de mi casa y estuvimos compartiendo. Él está en el comité o en el grupo de oración de Liga Bíblica conmigo, que gracias a Dios me ayudó mucho, como lo expresé cuando estaba en la India, porque todos los días nos reuníamos a orar. Y fuimos y se me acercó una viejita de 80 años, casi 80 años. Estaba ahí después y me dice, ¿usted era el que estaba en la India? Porque el pastor que estaba ahí, Charlie Contreras, un amigo de México, tejano, muy amable, ¿verdad? Es el pastor de ese campo de Faith Church. Y entonces, después de que terminamos la oración, le dije sí. Entonces dice, nosotros estábamos orando mucho por usted, porque yo sé que allá hay mucho peligro y mucha persecución. Y digo yo, qué tremendo saber de que había gente por todas partes que estaba orando por nosotros. Dice, porque Dios, y está diciendo, y estábamos orando para que Dios lo ayudara y lo protegiera. Y qué interesante, porque había estado meditando en este salmo esta semana y dice, si el título del mensaje es Dios es mi ayudador. Amén. Y esta viejita de casi 80 años, güerita, bien güerita, Dutch, holandesa, viene y me dice eso. Wow, qué confortante, qué confortante. De verdad que sí. Entonces, el mensaje de hoy se titula El Dios ayudador, y es el Salmo 109. A veces es un poco misleading el Salmo, o sea, te desvía un poco, porque en las versiones en español dice venganza por los enemigos, pero realmente como Salmo mesiánico está hablando del Dios que es el Dios ayudador de David. Pero antes de entrar en plano, déjeme contarle una ilustración. Hace muchos años, cuando yo vivía en Nueva York, mi hija mayor estaba pequeña, íbamos a un parque que se llamaba Woodhaven Park, y era en otoño. Y resulta que había muchos árboles de maple. ¿Cómo se llama maple en español? Ay, no sé, perdónenme. Maple, gracias. Maple. Y entonces, obviamente esos árboles eran bastante condensados de hojas en primavera y en verano. Pero en otoño, las hojas se caen. Pero como eran tantos árboles, es decir, como un bosque, ¿verdad? Las hojas se acumulaban más o menos de este tamaño. Yo recuerdo que con mi hija le encantaba andar y patear las hojas y se metía en las hojas. Y entonces había un área donde estaban los juegos para los niños, el columpio, el rodadero y todas esas cosas.
Y estábamos observando una familia. El vecindario era un poco mixto. Había de todo y aparentemente por el acento parecía que eran griegos. Y entonces estaba una familia ahí y había niños que ya caminaban y corrían y se subían por la escalera al columpio y se tiraban. Y ahí estaban gozándose ahí, ¿verdad? Pero entonces hubo un niño que se subió. Y no recuerdo si era un niño o una niña, pero se subió. Y llegó allá y obviamente es como muchos de nosotros que de pronto queremos ir a tirarnos de un trampolín de una piscina y cuando vemos que la piscina es chiquitica, se asustó. Y entonces se quedó paralizado. Y comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Entonces vinieron varias personas a tratarle de ayudar y de agarrarlo y no quería, y no quería, y no quería, y no quería. Y se quedó ahí. Entonces vino otra persona. Ella era su padre. Y cuando lo vio, se quedó callado y comenzó a dejar de llorar. Y entonces lo motivó a que bajara y no quiso. Entonces le dijo, ven. Y cuando le dijo, ven, no se bajó por la escalera, se tiró. Y lo abrazó el papá. Es lo que nosotros vemos aquí en el Salmo 109, a pesar de que es un salmo imprecatorio. Imprecatorio es que David o cualquier salmista, en este caso es David porque este es un salmo de David, es un salmo donde David más que todo se dedica a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer con sus enemigos. Y lo que me gusta de este salmo es, y mucha gente y muchos eruditos bíblicos no consideran este salmo como muy mesiánico, pero la mayoría sí, porque hay un versículo que nos lleva a Cristo y nos lleva a esa persona que no solamente le traicionó, pero a esa persona que realmente Satanás usó. Y está más enfocado a las personas que son los enemigos de Cristo, los enemigos de la iglesia. Escúcheme bien. Vuelvo y repito, el pastor Tino dijo, estamos pasando épocas y momentos difíciles. Aquí no lo vivimos mucho. Pero cuando uno viaja a otros países, yo tuve la oportunidad hace 3 años de estar en Uganda con mi esposa y gracias a Dios en el lugar donde fuimos, que la mitad de la población es musulmana y la mitad cristiana y la mitad budista y santeros y de todo. Pero pudimos ver algo, que a pesar de que había paz, había tensión. Nosotros aquí no sufrimos persecución, como la sufren esos otros países literalmente. Pero sufrimos persecución en otro aspecto. Hay lugares donde usted dice que es cristiano y la gente se le va encima. En su trabajo, en su vecindario y en muchos lugares. Y vamos a ver este salmo desde esa perspectiva, que es el enemigo, que es Satanás en contra de la iglesia. No es el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, es el enemigo detrás de todo esto. De modo que vayan conmigo al Salmo 109. La mayoría de las Biblias en inglés dice God is my helper. En los títulos de Salmos, en la mayoría de las versiones en español dice oración pidiendo venganza. Pero realmente el contexto está en David pedir la ayuda de Dios reconociendo quién es Dios. Y obviamente las primeras partes del Salmo son bien interesantes. Porque el encabezado, por ejemplo, atribuye el salmo a David, pero realmente no está clara la referencia si eso fue antes de ser rey o después de ser rey. No está muy clara la referencia en cuanto a eso. Pero como les dije, está lleno de imprecaciones y son celosas las oraciones de los justos que defienden la causa de Dios en la tierra. En este caso, nosotros representados por David. Y viene primeramente, en el primer punto del salmo, el lamento. El lamento de David por enemigos engañosos, no por amigos, por enemigos. Tiene que tener muy bien en claro esto, porque no es el amigo, es el enemigo. Y sabemos quién es el enemigo principal de la iglesia. ¿Quién es? Amén. Ahí es donde tenemos que enfocar este salmo. Y no fue fácil predicarlo, créamelo. Y no fue fácil meterme en esto, pero esto ya estaba en el calendario, ¿verdad? Dice el salmo
El primer punto, lamento de David por enemigos engañosos. Y dice el Salmo, versículos del 1 al 5, quiero que vayan conmigo si tienen su Biblia, amén. Fíjense bien lo que dice: oh Dios de mi alabanza, no calles. Dios de mi alabanza, no calles. En otra parte, David le está diciendo, actúa. Dice, porque contra mí han abierto su boca, impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Ahora, fíjese bien, David clamó a Dios, a quien alabó primero, no para que se callara, sino para que lo liberara del peligro de los malvados hombres, enemigos del plan de Dios. Y déjeme decirle una cosa, esa ha sido la oración de muchos grupos de oración en la cual estamos y debe ser nuestra oración diaria. Sí, murió esta juez de la Corte Suprema liberal. Y ahora la tensión política, porque el presidente tiene la opción y la autoridad de nombrar otro, que tiene que ir por el Senado, porque él es el presidente. He is the chief in command. Y tiene sus atributos para hacerlo. Pero todo lo politican. Y yo no me quiero meter en política, pero hay una guerra entre liberales, conservadores. Nosotros tenemos que mantenernos con la mirada puesta en el Señor. Amén. Sea usted de una afiliación política, izquierda o derecha o centro, de la que sea, nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Amén. No nos dejemos llevar por esas cosas, por favor. Y esa es mi oración. Y esta mañana escuchaba a Dr. Green y precisamente hablaba de lo mismo, porque tenemos que enfocarnos en el Señor. Después del lamento de David por enemigos engañosos, entonces esto nos lleva al segundo punto. Yo no me voy a enfocar en el lamento, yo me quiero enfocar en lo que realmente el Salmo se enfoca, en lo que refiere a Cristo, porque estoy hablando de los salmos mesiánicos. Y eso es bien importante, porque el segundo punto nos lleva a hablar de las imprecaciones de David sobre los inicuos. Y es interesante, y me hacía pensar a mí, David, un hombre conforme al corazón de Jehová, y oraba a Dios de tal forma, dedicándole no buenas cosas a sus enemigos. Pero eso es lo que indica un salmo imprecatorio. Este salmo es un salmo profético, es un salmo imprecatorio, es un salmo mesiánico, no es un salmo real. Recuerde, ya les hablé de varios salmos reales, pero lo que él hace es ciertas imprecaciones, David, sobre los inicuos. O sea, ¿quiénes son los inicuos? Los impíos, aquellos que no creen en Dios. Entonces, él viene y le declara al Señor ciertas cosas y ora por el castigo de su enemigo. En una extensa sección de imprecaciones, David deseaba retribución. Eso es lo que él deseaba, retribución. Y pide a Dios 11 castigos diferentes para su enemigo. Y fue bien específico. Y es bien interesante. En el versículo 6, si usted va a ver, dice: pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. En otras palabras, David oró para que sus acusadores fueran acusados. Interesante, David. Y en el versículo 7, para que fuera declarado culpable y la oración que hicieran ellos fueran en pecado. O sea, ese es David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero estaba tan angustiado y los eruditos no han podido decidir si realmente esto fue antes de ser rey o después de ser rey. Pero la verdad es que Dios había escogido a David, Dios lo había ungido. Y David, aún después de haber sido ungido, que fue perseguido por el rey Saúl, entendió el compromiso con Dios y dijo: no tocaré al ungido de Jehová. Él entendió eso, pero por eso no sabemos definir si fue antes o después. Pero donde me quiero enfocar es en el versículo 8, fíjese bien. Porque el versículo 8 es el versículo que nos lleva a definir, o lleva a muchos eruditos a definir este salmo como un salmo mesiánico. Fíjense bien lo que dice el versículo 8: sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Ahora bien, vamos a desenhebrar ese versículo un momentico y después seguimos con el otro texto. Este libro aquí
este versículo se cita en el libro de los Hechos. Y ahora vamos para allá. Y específicamente con referencia a Judas, el traidor del Señor. Y el contexto es bien interesante. Pedro le habla a un grupo como de 120 hombres sobre Judas. Y en el versículo 20 precisamente cita este texto. Por eso, mejor vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15, porque nos va a dar un contexto mucho mejor. Amén. Capítulo 1, ¿lo tienen? Versículos 15 al 26, quiero que vayan conmigo. Yo sé que ustedes tienen otra versión, yo sigo con la Biblia de las Américas. Pero fíjense bien lo que dice el capítulo 1 de los Hechos, versículos del 15 al 26. Si entiende el contexto, recuerden lo que está pasando aquí. Lucas, que es el autor de este libro, está haciendo la introducción a ¿quién? A Teófilo, que le había escrito el primer tratado, que es el Evangelio de Lucas, y comienza a hablar de realmente, en el versículo 1 dice, el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Entonces, él comienza y continúa el relato y la historia de Cristo Jesús y lo que pasó después. Entonces, en el versículo 15 dice, por aquel tiempo, Pedro se puso de pie, estaba contando lo que pasó, ¿verdad? El día de la predicación de Pedro. Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. Dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Óigame, ¿acerca de quién? De Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. O sea, el que entregó a Jesús, fíjese, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén. De manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito, óigame, mire, escuche, versículo 20, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. El doctor Lucas coge este salmo de David, el 109, y le dice a la audiencia que ese salmo se está refiriendo a Judas. Y especialmente, ¿por qué? Porque Judas fue aquel que fue usado por Satanás. Pero continuemos. Dice, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha constituido testigo con nosotros de su resurrección. Estas son las cualidades para un apóstol. La establecieron ellos mismos. Dice, presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaba Justo, y a Matías. Ahora, ¿qué era lo que ellos estaban haciendo? Estaban escogiendo y reemplazando a Judas. Preste atención. Dice, y habiendo orado, dijeron, tú Señor que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. En otras palabras, Judas le correspondía estar allá donde está, separado de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo explican más tarde precisamente. Ellos explican más tarde del por qué, entendiendo que esta instrucción para ellos sobre el oficio de Judas como apóstol, ellos inclusive echaron suertes y eligieron a Matías. Y mucha gente dice, pero mire, no hay ningún problema, allí dice que echaron suertes, no hay problema hablar de la suerte. Tenemos que entender algo, que todavía el Espíritu Santo no había llegado. Y la decisión que ellos estaban tomando era una decisión humana.
para reemplazar a Judas. ¿Por qué? ¿A quién había escogido Dios? Eso lo sabemos nosotros ya. ¿A quién? A Pablo, como apóstol de los gentiles. Y entonces, eso es lo que ellos hicieron. Eligieron a Matías. Nunca jamás se volvió a hablar en la Biblia de Matías. Si hubiera sido realmente un apóstol asignado por Dios, se hubiese seguido hablando de él. Escúcheme bien, Judas era solo un instrumento para que Satanás lo usara. No era un verdadero creyente y por tanto era presa fácil de Satanás. ¿Cómo nos damos cuenta de eso nosotros? Estamos en Hechos. Vaya al mismo autor, pero al Evangelio, a Lucas, capítulo 22. Vaya a Lucas un momentico, capítulo 22, versículo 3. Usted se va a dar cuenta. Fíjese bien lo que dice. Capítulo 22, versículo 3 de Lucas. Dice, hablando del contexto de la traición de Judas. Entonces, versículo 3, Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Con esto en mente podemos ver el Salmo 109 bajo una luz completamente diferente. Completamente diferente, porque vemos aquí que lo que está haciendo realmente David, que ultimadamente se va a cumplir en Cristo. Desde el principio, Génesis 3:15, Dios prometió un Salvador. Eso es lo que se llama en teología el protoevangelio. Y durante todos los profetas, la ley, los salmos y todo, se habló de Cristo Jesús hasta su nacimiento. Y siempre Satanás trató de cambiar y de desviar el plan de Dios, de evitar que Cristo Jesús naciera para que el puente de la reconciliación entre Dios y los hombres se colocara a través de su sangre. El plan de Satanás siempre ha sido obstaculizar. Por eso, cuando Moisés fue escondido, que fuera el que Dios fue, han mandado a matar todos los niños. Dios ya había escogido a Moisés. Y usted va por toda la historia de todos esos hombres que Dios escogió, y entonces nos vamos a dar cuenta de que realmente eso fue lo que pasó. Voy a tratar de no moverme de aquí. ¿Okay? Gracias. Con esto en mente, vemos el Salmo de otra forma diferente. Sigamos con las imprecaciones. Vayan un momentico al Salmo otra vez, por favor. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Gracias, mis amados. Vayan un momentico al Salmo otra vez y vamos a ver y continuamos con esas imprecaciones que dice aquí el salmista. Amén. En los versículos 9 y 10 no los vamos a leer todos, voy a tratar de dar un resumen porque el Salmo es largo. Él lo que hace es que ora para que sus enemigos murieran, para que sus esposas o su esposa quedara viuda y sus hijos en vagabundo. Óigame, este es David orando de esa forma, para que su enemigo se hiciera pobre por un extorsionador y saqueador, en versículo 11. En el versículo 12, para que nadie se compadezca de él. Ahí lo dejo para que lo lea usted en su casa. En el versículo 13 habla de David, también oró para que la posteridad de su enemigo fuera cortada. En otras palabras, cortarle la vida pronto. Oigan, nosotros tenemos que orar por eso, porque nosotros sabemos que las personas que no están con el Señor, que las personas que no siguen al Señor y que están involucradas en diferentes actividades que no complacen al Señor, su vida va a ser acortada. Personas que están en alcoholismo, en droga, en peligros, en gangas, en muchas cosas, su vida va a ser acortada. Y la verdad es que no necesitamos ni orar por eso, porque ellos ya tienen su retribución. Pero en el versículo 12, él ora para que nadie se compadezca de ellos. Es difícil. Una
de las cosas más difíciles que uno como ministro puede hacer es a veces ir a hacer un funeral de una persona o que no era creyente o que era bien malo o mala. Pero es una gran oportunidad para traer esperanza a aquellas personas que van a celebrar la vida de hoy, independientemente de lo que fue. Porque últimamente Dios es el que está en control de todo y Dios es el que se encarga de hacer el juicio sobre cualquier cosa. Gracias, hermano Larry. ¿Okay? En el versículo 13, David también oró para que la posteridad de su enemigo fuera cortada. Versículo 14 y 15, cuando nosotros vemos ahí el versículo, fíjese bien, en el 14 y 15, para que le recordara inclusive los pecados de sus antepasados, de su enemigo. Entonces eran anhelos del celoso corazón de David por la retribución y lo que llamamos las imprecaciones del salmista. Ahora, en la otra parte del salmo, del versículo 16 al 20, él lo que hace aquí es que da las razones de sus imprecaciones. ¿Por qué él está orando de esa forma? ¿Por qué él dice eso? Y sabemos obviamente que lo conocemos, que David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Vayan conmigo al versículo 16. Fíjense bien lo que dice. Porque él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. O sea, este malvado se aprovechó de los pobres, de los necesitados y de los quebrantados de corazón. Si usted se va a dar cuenta, en la historia de la humanidad ha habido líderes, dictadores y personas que han subyugado los pueblos. Y cuando estas personas mueren físicamente, el pueblo se regocija. Lo vemos, uno de los que recuerdo vívidamente cuando pudieron atrapar a Saddam Hussein, que estaba en un hueco. El pueblo salió a celebrar con gozo su muerte. Y para mí, personalmente, para mí, yo tengo un poquitico de, ¿cómo se dice? De conflicto en mi corazón, de que una persona celebre la muerte de otro. Pero eso fue lo que pasó. En el versículo 17 le encantaba amontonar maldiciones sobre otras personas. Está hablando de las razones por las cuales David hacía eso. Dice que también amaba la maldición y esta vino sobre él, no se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. O sea, esas son las razones por las cuales David estaba pidiendo en los versos anteriores la parte imprecatoria. El versículo 18, era parte de él como la ropa que vestía y el agua que bebía. Dice, se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como un agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Es bastante a veces triste leer este salmo de David, pero eso es lo que él da su explicación de las razones del por qué ora de esa forma. En el versículo 19, por tanto debería ser maldito, y eso lo dijo en el versículo 17, y dice que la maldición debería envolverlo y encerrarlo. Dice, séale como vestidura con que se cubre y por cinto con que se ciñe siempre. Y la última de las imprecaciones en el versículo 20, si usted lo lee, dice, sea esta la paga del Señor para mis acusadores y los que hablan mal contra mi alma. Ahora bien, nosotros entendemos el propósito de David de traer todo esto, pero esta sería la manera en que Dios pagaría a los que acusaron y calumniaron a David. ¿Por qué? Porque David tenía más enemigos fuera de Israel que dentro de Israel. Y normalmente eso toma la fotografía de que los enemigos de David, teniendo a David como un prototipo de Cristo, eran los mismos que iban a ser los enemigos de Cristo, que son aquellos que no están con el Señor. Entonces podemos entender desde ese punto de vista la forma de este Salmo 109, que es muy diferente a lo que muchas de las personas piensan. Ahora, esto nos lleva al tercer punto, porque David no se queda ahí. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él lo que hace es pide oración por ayuda, y ese nos lleva al tercer punto, su oración por la ayuda.
Aquí contiene las alabanzas y alabanzas de David, aún en medio de la gran persecución, de un enemigo poderoso. Israel siempre ha tenido enemigos. Yo no sé usted qué piensa, porque esto a mí me ha dejado pensando mucho. Pero sí, se ha firmado un tratado de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, o Bahrein. Hay mucha gente premilenialista que salió y dice, ya está el tratado de paz, ya estamos bajo la tribulación. Teológicamente, dice que antes de la venida del Señor se va a firmar una paz como nunca la ha habido antes. Yo no estoy diciendo que este es el cumplimiento, no me malinterprete, pero podemos ver algunos síntomas de todo esto. Hay que meternos en la palabra para discernir los tiempos. David sabe que Dios es su ayudador y entonces él clama a Dios con oración. Y del versículo 21 al 25, David se dirigió a su Señor, soberano, en busca de ayuda y liberación porque estaba muy necesitado. Y la liberación no solamente habla de una liberación espiritual, de una liberación física, pero una liberación del constante acoso de sus enemigos. Constantemente, desde que el pueblo de Israel fue formado, ha tenido enemigos por toda la historia. ¿Por qué no ha habido un holocausto contra los musulmanes? Una de las cosas que me encanta con mi esposa ver son algunas películas y documentales de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, y hay muchas buenas, de que aún en medio del odio contra los judíos, aún en medio de el deseo de aniquilar a los judíos, aún en Alemania habían gente y alemanes que escondían los judíos, que los protegían y aún los sacaban de Alemania. ¿Saben por qué? Porque Dios es su ayudador. Y no importa, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, que me está viendo, que está aquí. No importa por qué situación usted esté. Dios es su ayudador. Esa es su naturaleza. Ese es uno de sus atributos. Aquí he escuchado testimonios de hermanos, de hermanas de esta congregación, de la segunda, tercera hora, que han pasado por situaciones súper difíciles. Y en los momentos que estamos pasando por esa tribulación y esos momentos difíciles no vemos, estamos nublados, pero después entendemos el propósito por la cual Dios nos llevó. Y viene el testimonio, la gloria de Dios y el reconocimiento que Dios fue su ayudador. Amén. Escuchando testimonios hermosos, el viernes hablé con un hermano que ahora en estos momentos sirvió aquí. Muchos de ustedes lo conocen. Casi hora y media hablando con él. Y como yo fui ministrado por él. Yo llamo a ministrarlo y soy ministrado por él. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Ese es el cuerpo. Y qué tremendo testimonio. Y pasando en estos momentos por un proceso de quimioterapia. Wow. Porque dice, yo sé, interesante, en la mañana, a las 6 y pico de la mañana, esta viejita me dice eso, y por la noche cuando hablo con este hermano, me dice, pastor, yo sé que Dios es mi ayudador. Dios es su ayudador. En su salud, en sus emociones, en su vida matrimonial, en todos los aspectos de su vida, Dios es su ayudador. Amén. Fíjense cómo empieza su oración en el versículo 21. El salmo pasado, recordamos que hicimos el contraste
mas Dios, pero Dios, que ese es el contraste. En el versículo 21, fíjese bien, después de que David presenta la queja, hace esa oración imprecatoria para contra sus enemigos, aquellos que no quieren el pueblo de Dios. Pero fíjese bien, él reconoce ahora dentro de su oración y cambia. Y hay un contraste, y el versículo 21 dice, mas tú, ¿recuerdan? Hace 8 días hablé de tú, en el hebreo, una relación íntima, y dice, mas tú, oh Dios, Señor, por amor de tu nombre, hazme bien, líbrame, pues es buena tu misericordia. Y vaya al versículo 24, dice, mis rodillas están débiles por el ayuno y mi carne sin gordura ha enflaquecido. Él presenta al Señor su condición y le dice, en esta condición estoy yo. Es cuando usted y yo venimos delante de Dios desnudos. Hay una canción de Jesús Adrián Romero, donde creo que se llama, no recuerdo el nombre, pero me gusta la canción, dice que vengo temprano en la mañana, donde no puedo ocultar nada, donde estoy desnudo delante de ti, donde tú sabes todo lo mío. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. La oración de David pidiendo ayuda se basó en su deseo de que los impíos, los enemigos de Dios, entendieran que el Señor era el que lo iba a vindicar. En medio de su oración, su deseo de que el Señor sea honrado es evidente, porque últimamente es Dios el que se va a glorificar. Amén. Y eso lo declara él en el versículo 26 y 27. Fíjese bien lo que dice: ayúdame, Señor Dios mío, bien personal, sálvame conforme a tu misericordia. Y escuche bien el 27, me encanta, dice, y que sepan que esta es tu mano, que tú, Señor, lo has hecho. En otras palabras, tú te vas a llevar la gloria. Tú te vas a llevar toda la honra. Porque tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres mi ayudador. Ciertamente David estaba pasando por un momento súper difícil. Sabiamente él coloca todos sus problemas en las manos del Señor. En esta semana he hablado con muchas personas con muchas dificultades, con muchos problemas. Y yo creo que Dios me estaba preparando con lo de este mensaje, porque recuerda, Dios es tu ayudador. Dios es tu ayudador. David se regocijaría cuando fueran avergonzados y deshonrados aquellos que lo trataran o que lo trataron así. Dice el versículo 28 al 29, dice, maldigan ellos, pero tú bendice. Cuando se levanten serán avergonzados, mas tu siervo se alegrará. Sean vestidos de oprobio mis acusadores y cúbranse con su vergüenza como un manto. Y David juró que testificaría, ensalzaría al Señor por librarlo del opresor. Concluyo con esto. Toda esa parte del versículo 21, donde dice el cambio más tú, oh Dios, al 31, que son 11 versículos, contiene oración y alabanza de David. Él nos recuerda allí que el Señor es nuestro ayudador. ¿Quién? El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. Estábamos hablando el miércoles, mi esposa le tocó traer la palabra en la Asociación de Ministros Evangélicos de Chicago y le pidieron el favor y habló acerca de la amistad ministerial. Y después, a la hora del almuerzo, estábamos hablando con un pastor de México. Él tiene una iglesia aquí en Hammond, Indiana, y nos estaba diciendo cómo pasó por momentos bien difíciles por el trabajo, porque él vende comida. Creo que tiene un carrito también, y ese es su sustento. Y obviamente con esto del COVID, él no podía vender. Su situación financiera se vino abajo. Y me dice, pastor, hablando él con mi esposa y conmigo, decía, yo no sabía qué hacer, pero Dios sí sabía qué hacer. Y nos contaba con voz. Me dice, comenzaron a llegar cheques a mi casa, sin saber de dónde venían.
sin saber de dónde venía. Y déjeme decirle, recibí un texto de una persona que no conozco. ¿Es usted el pastor fulano de tal? Y él dijo, sí. ¿Usted está en esta dirección? Sí. Y me dice, pastor, y le dice a mi hermana, estaba yo ahí, me dice, a tal hora, 6 de la tarde o 7 de la noche, llego allí, por favor, espéreme. Él no sabía quién era. Y él salió de la casa y estaba ahí así. Dice que viene un carro bien lujoso. No describe qué carro es. Es una persona de edad, ¿eh? Viene un carro bien lujoso. Me dice, se baja una güera muy bonita y joven. Así me dijo. Así nos dijo a mi esposa. Y cuando él estaba contando eso, mis pies se erizaban. Dice, ¿es usted el pastor fulano de tal? Y le dice, sí, ¿en qué le puedo servir? Y le dice, esto es para usted. Por favor, no me pregunte quién soy. Dios lo bendiga. Hasta luego. Me dice, hermano, entré a mi casa, abrí el sobre, habían $3,700 en efectivo. Porque Dios es su ayudador. Porque Dios es mi ayudador. Amén. Dios es su ayudador, Dios es mi ayudador. Yo recuerdo, y esto lo voy a contar rápido, no sé si lo conté ya, pero hace 3 o 4 años, cuando mi esposa y yo fuimos a Uganda, teníamos que ir a sacarnos, a ponernos una inyección, una vacuna de la fiebre amarilla, y en todo lugar nos cobraban casi $400 por cada vacuna. Teníamos el dinero medio contadito porque íbamos a hacer nuestro primer viaje misionero como tal a otro país juntos. Híjole, como decimos nosotros, ¿verdad? Y mi esposa comienza a llamar por teléfono porque hay que hacer la diligencia, ¿no? Hay que orar, pero también hay que trabajar. Hay que orar por el trabajo, pero hay que aplicar. Y ella comenzó a llamar por teléfono y dice, aquí hay un lugar en la Ashland y la Fullerton, un centro médico, y dice que a lo mejor reciben el seguro. Y pues vamos, y fuimos. Pero antes de ir allá, estuvimos en la misma reunión pastoral. Y un pastor que se dio cuenta porque oraron por nosotros, ¿van para África? Sí, vamos para Uganda. Y me dice, venga hermano, me dice, tenga, me saluda, me dice que Dios lo lleve con bien y me entrega un billete. Bueno, yo no sabía qué era, me entrega algo. Y le digo, ¿esto qué es? Y me dice, y yo veo un billete, pero no veo de qué cantidad es, ¿verdad? Entonces déjelo. Me dice, no, porque yo no pido dinero, porque Dios es mi ayudador. Y me dice, hermano, lo va a necesitar. Mire lo que es un pastor salvadoreño, cortito, en la iglesia acá en el norte de Chicago. Dice, hermano, pastor, lo va a necesitar. Fíjese bien, nos fuimos. Salimos de la reunión, comimos ahí, almorzamos, nos fuimos para la Fullerton y la Haya, llegamos al centro médico, nos pusieron la vacuna en una tarjeta amarilla, la ponen el sello, porque teníamos que enviar ese día los pasaportes a Washington, al consulado de Uganda, para que nos dieran así la visa, el permiso y poder ir, porque si no, no podíamos ir. Pasó eso. Llegamos ahí, nos pusieron la vacuna, ¿cuánto es? No, nada, su seguro le cubre. Gloria a Dios. $400 cada vacuna, porque Dios es mi ayudador. Salimos de ahí, corra. Vivíamos en la Sheridan todavía, y corra para la casa y dijo, hay que ir al correo, hay que poner esto con la vacuna, con los pasaportes, para mandarlo para Washington, para el consulado de Uganda. Y corremos para... Yo casi nunca ando con cash, con tarjeta de crédito, y faltamos como 10 minutos para las 4 o 5, iba a cerrar el correo, ya casi llegamos, hago mi línea, llego allí, le digo, yo quiero poner esto aquí, está, ya lleno los papeles para mandar eso overnight para que llegue a Uganda. Y entonces le digo, yo quiero comprar 2 money orders porque eran $50 por cada visa, y 2 money orders de $50 para ponerle. Me dice, nosotros vendemos los money orders aquí cash. Y le digo yo, pero yo aquí tengo, con tarjeta no puede. Me dice, no, cash o cheque. No teníamos la chequera.
Esta fue mi expresión, y hago yo así. Hago así. Y entonces me dice, pero aquí a tantos bloques hay un ATM. Vaya, y me dice, no sé si alcance porque ya cerramos en menos de 10 minutos. Y sinceramente yo no creo que alcance. Y en eso pues yo hago así. Meto la mano, los $100 que el pastor me dio a mediodía. Porque Dios es mi ayudador. Y ese día en la asociación, no ese día, después, ya cuando regresamos contamos la anécdota. Dios es su ayudador. Fíjese bien, ¿en qué forma es su ayudador? En varias formas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, apúntelo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primeramente, el Señor es nuestro abogado. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Amén. Él es mi ayudador. No importa qué situación legal tenga usted, si el abogado que tiene es bueno o malo, últimamente su abogado final es Cristo Jesús. Si usted tiene un abogado que es malo, ore para que Dios le dé sabiduría a su abogado para que lo represente, porque su último abogado es el Señor. Pero también es nuestro mediador, primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único mediador. ¿Cómo que podemos ver todo lo que el Señor nos hace? Pero también, esa fue primera de Timoteo 2:5, que se lo tiene que haber memorizado ya. También es nuestro sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote era aquel que representaba al pueblo delante de Dios. Y no puede haber otro para nosotros más que Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Gloria a Dios. Es nuestro abogado, es nuestro mediador, es nuestro sumo sacerdote. Porque el Señor intercede constantemente por nosotros. Por eso David pudo terminar el Salmo de esta forma en el versículo 30 y 31. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor y en medio de la multitud te alabaré. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Versículo 31, porque Él está a la diestra del pobre para salvarlo de los que juzgan su alma. Entonces, si bien este salmo es de David y sobre sus pruebas, realmente se trata del Señor Jesús y su trato con sus enemigos. Y la pregunta que nos podemos hacer es, usted que está ahí en esa pantalla o los que están aquí, ¿es usted un creyente en Cristo Jesús o es su enemigo? O usted es uno o usted es lo otro. Memorices este salmo, el último que leímos del versículo 30. Con mi boca daré abundantes gracias al Señor. Y quiero dejarlo con este tesoro de hoy. Amén. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque Él es su ayudador y Él es mi ayudador. Es prerrogativa de la fe contemplar las cosas que no son como si lo fueran y vivir como en la hora del triunfo, incluso en el fragor de la lucha. Amén. Dios, mi amado hermano, mi amado hermana, amigo o amiga, Dios es su ayudador. Dios le bendiga en esta tarde. Amén. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso. No solamente, Señor, tú eres nuestro abogado, nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote. Y todo eso abarca, Señor, el concepto de que tú eres
mi ayudador. Tú eres nuestro ayudador. Padre, gracias, Señor, por traer este salmo en una perspectiva diferente. Y gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel y tu misericordia para siempre. Padre, que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de los santos a través del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Gloria al Señor, nos ponemos de pie para despedirnos en este momento. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Y sumérgeme. Sumérgeme, sumérgeme, Señor, sumérgeme, 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 sumérgeme. Y ahora, pueblo de Dios, recibe estas palabras de bendición. Mientras batallamos con lo que va a ser una época de grandes dificultades en nuestro país, vamos a determinar en nuestros corazones poner nuestra fe en nuestro Señor y mostrar la luz de Cristo a este mundo que está lleno de desesperación. Que Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo penetra en completo tu corazón y tus acciones este día y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Estamos despedidos. Gloria al Señor.